Aló, 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 aló. Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, manejo médico de la endometriosis profunda. La doctora Natalia, nuestra expositora, la doctora Caro Cifuentes. Doctora Caro, bienvenida. Muchas gracias por estar siempre con nuestros residentes, no en este momento solamente, sino en el día a día, acompañándonos en la formación en la Clínica del Prado y al resto de los docentes. Y bueno, un tema súper importante que lo vemos todos los días en pacientes que consultan con múltiples síntomas, incluyendo los síntomas dolorosos de la endometriosis. Y cada vez es más frecuente porque lo diagnosticamos cada vez más fácil porque pensamos en ella, ¿cierto? Entonces, aprendamos un poco de este manejo médico porque no siempre tiene que ser quirúrgica, porque además las cirugías muchas veces son complejas, invasivas y pueden poner en riesgo, pues, digamos, la vida del paciente con complicaciones importantes. Doctora Caro, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Natalia Zapata. Yo soy residente de tercer año de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar, como lo dijo la doctora Adriana, de manejo médico de la endometriosis profunda. Mi asesora es la doctora Carolina Cifuentes. Ella es ginecóloga y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en cirugía endoscópica de la Universidad CES. ¿Y por qué les voy a hablar de este tema y cuál fue la motivación principal? Es que la endometriosis es una enfermedad que es prevalente en nuestra población femenina. Y no solamente por su prevalencia, sino que acarrea múltiples consecuencias: el dolor pélvico, la infertilidad. Son pacientes que tienen afectación de su calidad de vida, y dado que el manejo médico es el primer escalón que nosotros debemos empezar, tanto como ginecólogos como médicos generales que van a ser ustedes, debemos conocerlo y debemos saber cómo vamos a hacer el enfoque de estas pacientes.
Entonces, para empezar a hablar del tema, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial localizado por fuera del útero. Y este va a tener diferentes presentaciones, no es solo la endometriosis peritoneal como de pronto muchos creemos, sino que tenemos tres formas de presentación. La primera es la endometriosis peritoneal, que es la del compromiso más superficial. Tenemos la endometriosis ovárica, que es cuando esta endometriosis se implanta a nivel de los ovarios y produce unos endometriomas, así se llama. Y la endometriosis infiltrativa profunda, que es el espectro más severo de la enfermedad. ¿Y cómo se va a definir? Esta va a ser la que infiltra más de 5 milímetros la lesión y en caso de que comprometa los órganos, compromete hasta la capa muscular. Entonces, aquí vamos a ver cómo se ve, de pronto las personas que no han tenido la posibilidad de entrar a una cirugía laparoscópica, esta es la anatomía normal de una mujer sana, y cómo vemos las pacientes que tienen una endometriosis profunda, y se ve así. Son pacientes que tienen adherencias. Aquí en esta imagen, en esta primera imagen, podemos ver cómo las adherencias pueden estar a cualquier parte. En este caso podemos comprometer el intestino o el epiplón. Tenemos los endometriomas, esta parte sería el útero. Aquí tenemos nódulos ubicados en el ilion distal. Tenemos adherencias y como podemos ver la trompa está hematizada, está engrosada, está adherida, lo cual necesitamos que esté libre para poder que haya un embarazo. O podemos tener compromiso a nivel vesical y todo esto va a generar los síntomas que las pacientes van a tener. La prevalencia estimada de la endometriosis profunda es de aproximadamente el 1%. Y su histología se caracteriza por tener una mucosa ectópica, o sea, aparte de la mucosa ectópica que podemos ver en el compromiso superficial, vamos a tener fibras y compromiso de las fibras musculares lisas. Y vamos a empezar a hablar aquí en adelante de cuáles son los problemas que nosotros tenemos que resolver en estas pacientes. Entonces, las pacientes nos pueden consultar por diferentes motivos, ya sea por dolor, por infertilidad, porque tenga alguna estenosis de algún órgano o porque tenga recurrencia. El tratamiento va a depender, y usted lo va a enfocar dependiendo de la molestia principal de la paciente, y es muy importante preguntarle sobre el deseo de fertilidad, si la paciente tiene deseo de fertilidad a corto o a mediano plazo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el manejo médico va a ser enfocado principalmente a las mujeres que no tienen deseo de fertilidad. Ahora, ya sabemos que la endometriosis, yo cómo voy a sospechar, la paciente me consulta por dismenorrea, por dolor, por infertilidad, por lo que les acabo de decir, yo cómo voy a sospechar que mi paciente tiene endometriosis profunda. Entonces, la gran mayoría nos van a consultar por dismenorrea, por infertilidad o por dispareunia, pero dependiendo de dónde esté la localización del nódulo, ella va a tener una sintomatología específica. Entonces, si por ejemplo tenemos compromiso del sistema urinario, la paciente se puede quejar de disuria, de tenesmo, de poliacuria y hematura catamenial. Si tiene compromiso intestinal, tiene síntomas de disquexia, sangrado rectal, suboclusión. Y en el examen físico, las pacientes van a tener una sensibilidad en el tabique rectovaginal cuando tenemos este componente, o usted puede tocar en nodularidades en los ligamentos uterosacros. Ahora, ¿dónde va a ser más frecuente encontrar los nódulos de endometriosis profunda? Entonces, el lugar más frecuente donde se van a encontrar van a ser los ligamentos uterosacros con un 52%, en el intestino con un 22%, la vagina con un 16%, vejiga un 6%, uréter, pero mira que podemos tener otras localizaciones extrapélvicas, podemos tener compromiso de pericardio, de pulmón, de los músculos del piso pélvico. Si bien es una frecuencia muy baja, hay que también tenerlo en cuenta. O sea, esta enfermedad afecta cualquier parte a donde se puedan hacer los implantes endometriosis. Entonces, ¿cómo sabemos dónde va a estar ubicada? Entonces, el diagnóstico de esta patología va a ser principalmente a través de una ecografía de mapoendometriosis profunda. Y esa no es la ecografía normal que ustedes ven, que es la ecografía transvaginal ginecológica, sino que es una ecografía especializada, debe hacerse con una preparación especial, ellas deben tener una preparación intestinal, y se van a evaluar cada uno de los compartimientos en donde puede estar localizada esta patología. Según el grupo IDEA, la localización depende del compromiso, la ecografía, va a ser buena para mirar el compromiso de los nódulos con una sensibilidad del 91 y una especificidad del 96%. Si bien usted no tiene capacidad o no se puede contar con una mamá con endometriosis profunda, recordar que eso también depende de la persona que lo haga. Usted puede realizar una resonancia que también tiene una sensibilidad y una especificidad buena, más o menos del 94 y 77% de especificidad, si bien es la segunda línea cuando la ecografía de mapeo no está disponible o no me puede diagnosticar como estos nódulos que yo estoy sospechando. Ahora, usted realiza la ecografía y debe hacer una clasificación.
El grupo ENCIAN hace mucho tiempo y realizó un sistema de clasificación para hablar principalmente de la endometriosis profunda. Sin embargo, ellos no incluían la enfermedad peritoneal, el compromiso ovárico y las adherencias. Entonces, en el 2021 desarrollaron un sistema de clasificación que fue más integral, donde hablaron más de la ubicación anatómica, del tamaño de las lesiones, de las adherencias y mirar el grado de afectación de órganos adyacentes. Y ese es el sistema de clasificación de ENCIAN. Entonces, como pueden ver, tiene el compromiso peritoneal, habla del compromiso ovárico, el compromiso tuárico, y me voy a enfocar más que todo en este, que es el compromiso de la endometriosis profunda. Entonces, él va a mirar básicamente tanto el compartimiento anterior, lateral y posterior, y va a hacer una descripción de la lesión. Entonces, el compartimento A va a ser el espacio rectovaginal, el área retrocervical y la vagina, y va a tener un componente grado 1 o A1, A2 y A3, y va a ser dependiendo del tamaño del nódulo o de la lesión. El 1 va a ser menos de 1 centímetro, el 2 va a ser de 2 a 3 centímetros, y el 3 va a ser mayor de 3 centímetros. Si usted tiene múltiples lesiones, usted lo que hace es que suma el diámetro de estas y va a dar pues el resultado y la clasificación. El B va a ser el compromiso de los ligamentos uterosacros cardinales y de la pared lateral pélvica. Entonces, igual, la clasificación va de 1 a 3, y miren que en este lado nosotros tenemos tanto derecho como izquierdo, o sea, tenemos que tener en cuenta ambos, pero excluyendo las lesiones que van a envolver de manera intrínseca o extrínseca el uréter. Y el uréter lo exponemos en otra casilla. Y la C va a ser la parte posterior, en donde vamos a hablar de la pared, del recto, donde van a ser las lesiones localizadas hasta 16 centímetros por encima del reborde anal. Entonces, lo mismo si son múltiples lesiones, usted suma el diámetro y le da la clasificación. Las localizaciones extrauterinas van a estar en esta casilla, donde va a ser la FA de adenomiosis, la FB cuando vamos a comprometer, cuando tiene compromiso de vejiga, la FU cuando hay compromiso ureteral, y la F solita es cuando usted tiene otras ubicaciones, como pues pared abdominales, nervios, pulmón, pericardio, algo más que no nos quepa dentro de estas clasificaciones. Eso es lo que nos va a reportar el ecografista en la ecografía de mapeo, así lo va a mostrar. Entonces, P, el peritoneo ovárico, la TU, pues tuárica, y el ABC, F, dependiendo de la localización, y el 1, 2, 3, dependiendo del tamaño de las lesiones. Ahora, si bien esta es la clasificación de ENCIAN, la AGL en el 2021 desarrolló un nuevo sistema de clasificación, porque ellos decían, usted puede saber dónde están las localizaciones con la clasificación de ENCIAN, pero ellos decidieron hacer un nuevo sistema que le permitiera decir, bueno, ¿y qué tan difícil va a ser llevar estas pacientes a cirugía? Entonces querían correlacionar el dolor, la infertilidad y todo lo que hacían los pacientes con el grado de dificultad. Esto se desarrolló a través de un estudio multicéntrico, más o menos de 1.200 pacientes, y generó un sistema de 4 niveles de complejidad. Esto es lo que ellos nos muestran. Entonces, como pueden ver, pues tiene donde eso lo pueden descargar en el celular, está, dependiendo de la localización y el tamaño de la lesión, me dan un puntaje de 1 a 4. Y dependiendo de esto, ellos hablaban, esto se hizo a través de un cuestionario a cirujanos expertos en el tema de endometriosis y de manejar estas pacientes de endometriosis profunda, y dependiendo de la localización o del nivel que usted le diera, iba a ser el tipo de cirugía que usted iba a realizar a esas pacientes. Y esta clasificación fue concordante con la complejidad quirúrgica aproximadamente en el 69.2% de los casos. Sin embargo, pues hubo muchos comentarios que decían, bueno, ¿y a mí por qué me sirve una clasificación donde yo para poder hacerla tengo que tener el laparoscopio metido? O sea, una clasificación para decir el grado de dificultad cuando yo ya estoy operando a la paciente. Entonces dijeron, bueno, no, vamos a desarrollar en el 2022 un sistema, vamos a comparar el sistema de precisión de esta escala, pero realizada de manera ecográfica. O sea, yo le hago la ecografía de mapeo a la paciente y la clasifico con esta clasificación de la AGL. Entonces, ¿cómo se correlaciona el estadio del AGL ecográfico con el AGL laparoscópico? Y encontraron que fueron concordantes en el 66.7%, siendo mayor en la etapa 1, que es cuando generalmente la lesión más leve, pues la cirugía más leve, y la etapa 4, que es cuando la compromiso más severo de la paciente. Bueno, entonces ya sospechamos a nuestra paciente, ya le hicimos el interrogatorio, sospechamos dónde pueda tener un nódulo, le hicimos la ecografía de mapeo, la estratificamos, ahora cuál va a ser la mejor estrategia para tratar. Entonces recordemos que la endometriosis profunda y la endometriosis es una enfermedad crónica. Es como cuando usted tiene un paciente hipertenso, el tratamiento es un tratamiento de larga duración, es una paciente que es una enfermedad crónica, que es recurrente, que es hormonodependiente. Entonces por eso el tratamiento debe ser
hasta que la paciente cese su producción de hormonas. O sea, usted tiene que dar manejo médico hasta la menopausia de las pacientes. O hasta que usted considere que la paciente ya cumple criterios para hacer un manejo quirúrgico, o que la paciente decide, pues tenga deseo de fertilidad, porque pues como les venía diciendo, el manejo médico no se puede dar en estas pacientes. Y muy importante el manejo del dolor de estas pacientes, porque el dolor no solamente va a ser un dolor inflamatorio, sino que también va a tener un componente de dolor neuropático, porque eso es un dolor crónico. Entonces, las estrategias de manejo de la endometriosis profunda son unas terapias integrativas. O sea, no es solamente dar manejo médico, manejo quirúrgico, sino que tenemos que educar a la paciente sobre la enfermedad. Ya va a vivir toda su vida con eso, tiene que saber, conocer, saber qué es lo que tiene, cuáles son sus implicaciones. Manejar el estrés, porque a las pacientes eso les genera mucha ansiedad. La actividad física y el ejercicio, tenemos la parte del manejo médico, que van a ser la analgesia y la supresión del ciclo menstrual, que el ciclo menstrual puede ser con progestinas, con liberador de neurogestrel, con anticonceptivos continuos, análogos de la GnRH, que es a lo que voy a hablar más adelante en el transcurso de la charla. La cirugía, que básicamente está enfocada a resecar los nódulos de endometriosis, y pues la histerectomía en caso de requerirlo, cuando la paciente ya no tiene deseo de fertilidad. Recordar los neuromoduladores, por lo que les estaba explicando, que el dolor de ellas es un dolor que no es solamente agudo, y los intervencionismos analgésicos, porque muchos pacientes tienen un dolor de difícil tratamiento, que realmente afecta su calidad de vida, y podemos utilizar otras herramientas para su manejo de su dolor. Entonces, voy a enfocarme en estas tres: el manejo médico, el manejo quirúrgico y las técnicas de reproducción asistida. O sea, el pilar del tratamiento va a ser este, pero el manejo médico es el gol estándar al manejo de la endometriosis. Puede inclusive pues ser mejor que la cirugía, pues es reemplaza, es la palabra que está buscando, reemplaza la cirugía porque es seguro, implica menos morbilidad y es menos invasivo, porque como pueden ver, si bien muchas pacientes llegan al consultorio pensando de que me van a operar, me van a hacer una laparoscopia y me van a curar, realmente la cirugía es una cirugía que es mórbida y que en caso de alguna complicación realmente tiene mucho compromiso de la calidad de vida de las pacientes. O sea, nosotros tenemos riesgos de la cirugía que la paciente les hagan hasta el 14% fístulas, hasta el 11% tengan hemorragias, infecciones, que requieran la paraconversión en el momento de la cirugía, o que queden con disfunciones de los órganos, con disfunciones intestinales o vesicales posteriores a eso. Entonces, miren que la cirugía pues se debe hacer en los momentos que está indicado, pero también es importante entender que es una cirugía que puede ser muy mórbida para ellos, porque miren lo que les mostré en la primera diapositiva, donde son las localizaciones, son cirugías que son técnicamente muy difíciles y en cuales pues puede haber una complicación fácilmente. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro cuáles van a ser las indicaciones del manejo quirúrgico en estas pacientes. Básicamente, las indicaciones para operar a los pacientes son estas tres. Uno, cuando usted le dio manejo médico y la paciente persiste con un dolor severo más de seis meses, pues no, usted le dio manejo médico 6 meses y la paciente persiste con dolor severo así. Cuando hay estenosis intestinal o ureteral, o cuando usted tenga alguna contraindicación para el manejo médico, si bien sea porque la paciente no puede recibir hormonas por alguna razón, o porque la paciente tenga deseo de fertilidad. Entonces, nosotros vamos a tener estos tres escenarios. Entonces, vamos a tener la paciente que me consulta por infertilidad, la paciente que me consulta por dolor y la paciente que me consulta por dolor e infertilidad. Entonces, la paciente que me consulta por infertilidad y no tiene dolor, solamente por infertilidad, yo a esa paciente le tengo que ofrecer técnicas de reproducción asistida. Si ya tiene falla de 2 FIV, la paciente se considera que ya va para manejo quirúrgico. La paciente que me consulta por dolor, solo por dolor, la paciente no tiene deseo de fertilidad, vamos a dar tratamiento médico durante 4 a 6 meses y posteriormente la vamos a revalorar. ¿Cómo siguió su dolor? Si su dolor disminuyó, es un EVA menor de 7, esta paciente le vamos a continuar el manejo médico y vamos a hacer un seguimiento clínico ecográfico cada año. Si la enfermedad se mantiene estable, le continuamos el manejo médico. Si por el contrario, yo le doy el manejo médico inicial a mi paciente y la paciente persiste con un dolor severo más de 7, de EVA sobre 7, la paciente ya es candidata a manejo quirúrgico. Y aquí nos tenemos que preguntar si la paciente tiene compromiso o no intestinal. Entonces, si la paciente tiene compromiso intestinal, vamos a ver, ¿es un compromiso superficial o un compromiso profundo? El compromiso superficial es cuando los nódulos son pequeños, solamente compromete la parte superficial de la serosa intestinal, y lo que vamos a hacer con ellos es ofrecerles un shaving. Un shaving es un raspado, o sea, simplemente sacar la lesión que está comprometiendo en el recto, sin necesidad de hacer cortes o entrar directamente a la mucosa intestinal. Si el compromiso es profundo, vamos a ver si la lesión es pequeña o grande, o si es una lesión única o múltiple. Si tenemos una lesión única,
y la lesión es pequeña, a estas pacientes se les debe considerar por realizar una resección discoide, que es sacar el pedacito, pues por medio de una grapa se saca el pedacito donde está el nódulo. Si es un poquito más grande, más o menos de 3 a 5, se le puede realizar o ofrecer una resección doble discoide. Y si la región es grande, es multifocal o hay una estenosis más del 80% del intestino, a esta paciente se le debe hacer una resección segmentaria, o sea, yo quito un pedazo del intestino y lo vuelvo a pegar y hago una anastomosis. Ese es el tratamiento de las pacientes que tienen compromiso intestinal cuando las voy a llevar a manejo quirúrgico. Y cuando la paciente me consulta por dolor e infertilidad, estas pacientes pues yo no les voy a ofrecer el manejo médico, les voy a ofrecer el manejo quirúrgico, sin embargo, dependiendo de la edad y de su máximo. Entonces, el dolor pélvico asociado a endometriosis va a ser como el objetivo de nuestra paciente, de nosotros tratar de reducir este dolor, pero en la endometriosis vamos a tener 3 tipos de dolores a las cuales son nuestros dianas. Entonces tenemos el dolor nociceptivo, el dolor inflamatorio y el dolor neuropático. Recordemos que el dolor nociceptivo, pues hay nociceptores alrededor de las lesiones de endometriosis, lo que va a generar pues un estímulo doloroso o va a ser como una especie de gatillo para estas pacientes. El componente inflamatorio, entonces realmente se han encontrado en el líquido peritoneal sustancias proinflamatorias. En el neuropático, pues la endometriosis de por sí tiene propiedades neurotróficas en la región donde está afectando, lo que puede cambiar, pues producir cambios en el sistema nervioso que va a generar un dolor de ese nivel. Y lo otro es el estrés emocional, los mecanismos de afrontamiento de la paciente y la percepción propia del dolor que ella tenga. Y esos van a ser los dianas que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, recordemos, la paciente que tiene deseo de fertilidad no es la paciente candidata para este manejo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esta paciente? Entonces, esos son los 3 objetivos principales que vamos a tratar. Entonces, 1, controlar el dolor, evitar la progresión de la enfermedad, o sea, detener el crecimiento del nódulo y prevenir la recurrencia. Y siempre debemos advertir a las pacientes que este manejo no es un manejo curativo. Y solo funciona mientras se lo esté tomando, porque es una enfermedad crónica, hormonodependiente y requiere un tratamiento a largo plazo. Es importante dejárselos claro porque muchas veces se les mandan medicamentos, se lo toman 3 meses y ya. Y ya me tomó el tratamiento porque fue lo que me mandó el doctor. Entonces, los desenlaces de los estudios que les voy a hablar adelante son los estudios de los cuales les voy a hablar del manejo médico. Los desenlaces principales van a ser disminución del dolor y detener el tamaño del nódulo. Eso es lo que miraban en cada uno de ellos. Y ellos, ¿qué concluyen en los estudios que les acabo de decir? Entonces, 1, los diferentes mecanismos, los diferentes medicamentos estudiados, tanto los anticonceptivos orales, anticonceptivos hormonales combinados, progestinas, análogos de la GnRH y los inhibidores de aromatasa, pueden controlar hasta 2/3 de estas pacientes. Las pacientes realmente refieren satisfacción, mejoría del dolor con el fármaco utilizado, independiente de cuál usted utilice. Sin embargo, las progestinas son los compuestos con más respaldo y con mayor cuerpo de evidencia, y que usted como primera línea, con alternativa a la cirugía, usted debe ofrecerles antes de la cirugía dosis bajas de estrógeno más progestinas o solamente progestinas. Entonces, estas son las líneas de tratamiento. Vamos a hablar de cada una de ellas. Están los AINES, la primera línea que van a ser las progestinas y los anticonceptivos hormonales combinados, la segunda línea que son los análogos de la GnRH, los alternativos que son los inhibidores de aromatasa, el danazol, los moduladores selectivos de receptor de progesterona y los neuromoduladores. Entonces vamos a hablar un poquito de los AINES. Realmente, Cochrane en el 2015 realizó una revisión sistemática sobre el uso de los AINES para el tratamiento de la dismenorrea primaria, pero no lo clasificó dependiendo de si era o no por endometriosis. Ellos que decían, parece ser efectivos para el tratamiento de la dismenorrea primaria, sin embargo, no era específicamente endometriosis. Por lo tanto, en el 2017 realizaron otra revisión, pero solo encontraron un estudio, pero era de baja calidad, solamente tenía 20 mujeres. Los datos realmente fueron adecuados para el análisis, por lo tanto, pues los AINES no son concluyentes o no tienen un respaldo fuerte en la literatura para usar su efectividad. El dolor pélvico crónico usaba la endometriosis. Sin embargo, la COG y la ESRE lo recomiendan. El AR del 2022, que es la guía, pues lo último que ha salido con respecto al tema, ellos nos dicen, usted le puede ofrecer
manejo con AINES a estos pacientes para el manejo del dolor, sin embargo es una recomendación débil a favor. Ahora, vamos a empezar a hablar de la terapia hormonal y por qué utilizamos la terapia hormonal. La ADRO nos dice que la terapia hormonal puede mejorar el dolor inflamatorio porque disminuye la neoneurogénesis y la hiperalgesia en estas pacientes, con una recomendación fuerte a favor. Y eso lo confirma este estudio. Este fue un estudio en el cual miraron la densidad de las fibras nerviosas simpáticas, parasimpáticas y sensoriales en las pacientes que estaban recibiendo tratamiento hormonal con endometriosis profunda, y ellos decían que la densidad era menor cuando usted utilizaba este tratamiento. Por lo tanto, ese puede ser el mecanismo de acción principal de la terapia hormonal para controlar los síntomas de las pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser la primera línea? Vamos a hablar de las progestinas. Entonces, esas son las progestinas que tenemos. Tenemos tanto administración oral, subdérmica, intramuscular e intrauterino. En la presentación oral tenemos el dienogés, que es el que tiene mayor evidencia para el uso en endometriosis, el acetato de medroxiprogesterona, la noretisterona, el nomegestrol, el desogestrel y la ciproterona. Con respecto al implante subdérmico, tenemos el etonogestrel. Sin embargo, el etonogestrel, que es lo que tenemos en Implanon, tiene poca evidencia y realmente falta evidencia para el uso del implante subdérmico en pacientes con endometriosis profunda. Aparte que recuerden que lo que queremos en estas pacientes es la supresión del ciclo menstrual, y con ellas va a ser muy difícil el control del ciclo. Realmente el sangrado de ellas es bastante rápido. Con respecto al acetato de medroxiprogesterona en ampollas, si bien se ha usado en manejo para endometriosis profunda o endometriosis infiltrativa profunda, pues va a producir un sangrado errático y puede causar aumento de peso y efectos no deseados en nuestras pacientes. Y con el dispositivo intrauterino la evidencia no es muy fuerte, pero vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, con respecto al dienogés, el dienogés es la progestina oral más investigada para el tratamiento de endometriosis, y realmente su uso se ha asociado a disminución tanto de la dismenorrea como el dolor pélvico, como la dispareunia y los dolores intestinales en estas pacientes que tienen endometriosis profunda. Los artículos a continuación que les voy a mostrar, pues fue útil para evitar tanto la progresión de la mayoría de los nódulos, que los dos generales que yo les decía que vamos a hablar es la disminución del dolor y la disminución de los nódulos. Sin embargo, pues muchos de los de parte del PBS, o sea, nosotros lo podemos ordenar. Estos son los estudios. Vamos a ver que cada uno, por ejemplo, este primero fue una corte retrospectiva del 2015 de 16 pacientes, este fue un reporte de caso del 2014 y este fue otro reporte de caso del 2013. Y estos hablan de que hay una disminución de los síntomas, tanto de la disquexia, del dolor pélvico, y también hay una disminución de los nódulos rectales. Estos otros dos estudios, este fue un estudio piloto de 6 pacientes 2015, que la paciente tenía compromiso de vejiga, también disminuyó el dolor pélvico asociado a endometriosis y también disminuyó el volumen del nódulo, y no solamente con el volumen del nódulo, sino, por ejemplo, en este caso, disminuía la recurrencia en aquellas pacientes que habían sido llevadas a cirugía, se continuaba el tratamiento con el dienogés y disminuía la recurrencia a 35 meses. Otros estudios nos dicen que, pues, si bien no hay una disminución de la reducción del tamaño del nódulo, por lo menos se mantiene estable. Este fue en el 2017 una corte prospectiva de 30 pacientes, sí mejoraba los síntomas intestinales, y este fue un ensayo clínico open label de 25 pacientes que disminuía los síntomas, pero también nos hablaba de que mejoraba la calidad de vida y la calidad de la relación sexual de las pacientes. Sin embargo, no había cambios en, en los valores de los volúmenes de los nódulos. ¿Por qué les traigo los estudios así? Porque miren que la evidencia realmente en endometriosis profunda son estudios pequeños, son de corte, son reportes de casos, son muy poquitos pacientes, entonces realmente falta evidencia fuerte para poder hacer, pues, que se investigue más con respecto al tema en endometriosis profunda. Con la noretisterona les traigo esos dos estudios. Este primero fue, se publicó en el 2009, fue un ensayo clínico open label de 82 pacientes, en el cual comparaban la noretisterona sola con inhibidores de aromatasa más noretisterona en pacientes que tenían compromiso del tabique rectovaginal. También disminuyó el dolor y la dispareunia en ambos grupos. Y en el 2010, este fue un estudio prospectivo de 40 mujeres que tenían endometriosis colorectal. También disminuía el dolor pélvico asociado a endometriosis y mejoraba la satisfacción. Cuando les preguntaban a las pacientes, porque es muy importante tener en cuenta cómo se sienten las pacientes con su tratamiento, sería que se sentían bien con el uso de esta molécula. Ahora, en pacientes donde ya habían sido llevadas a cirugía y no se había podido realizar la resección completa de la enfermedad, el uso de la noretisterona
En este ensayo clínico no aleatorizado en el 2005, utilizaron la nortriptilona con la nortriptilona más estrógenos, y ellos referían que sí había disminución tanto de los síntomas de la dispareunia, de la disquexia y del dolor pélvico en ambos grupos. Entonces, sí hay mejoría del dolor, y si bien los estudios son, lo que vuelvo les voy a decir, eso es importante, los estudios les falta calidad, son estudios pequeños en cuestión pues a la endometriosis profunda, si bien hay disminución del nódulo, por lo menos no hay crecimiento y hay estabilidad de esto. El acetato de medroxiprogesterona y la ciproterona, aunque se ha estudiado para su eficiencia en endometriosis, realmente ningún estudio, pues no encontramos estudios con respecto a pacientes con endometriosis profunda. Entonces el acetato de medroxiprogesterona y la ciproterona no tienen evidencia pues hasta el día de hoy. Con respecto al desogestrel, eso les traigo estos estudios, y estos dos estudios son de preferencias de los pacientes. Las pacientes que preferían y cómo se sentían, ellas decidían utilizar esta molécula. Esos fueron un total de 143 pacientes y este de 144, y ambas tenían compromiso del tabique rectovaginal y tenían mayor satisfacción utilizando la píldora de desogestrel. El primero lo compararon con el anillo vaginal, y también había disminución de los síntomas gastrointestinales y no había progresión del nódulo. En este del 2014, también un estudio de preferencia de pacientes, compararon los anticonceptivos orales con el desogestrel y también había mejoría de los síntomas y mejoría de la satisfacción, a lo que las pacientes deseaban. El DIU liberador de la monogestrel realmente no tiene mucha evidencia en el manejo de la endometriosis profunda. Esto fue un ensayo clínico prospectivo no autorizado, pero solamente 11 pacientes, que decía sí disminuye el dolor y sí disminuye el volumen de los nódulos. Sin embargo, mire que son solamente 11 pacientes, la muestra es muy pequeña, había ausencia de grupo control, entonces realmente el uso del liberador de levonorgestrel no tiene mucha evidencia en esta patología, y adicionalmente el DIU no inhibe la ovulación. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen endometriomas asociados, que es algo muy frecuente encontrar en pacientes que tienen endometriosis profunda, pues no va a ser el tratamiento ideal para ellos. Los otros estudios que encontramos realmente son reportes de casos, la evidencia es muy escasa, y lo que les decía, realmente no inhibe la ovulación, entonces pacientes que tienen endometriomas no se debería usar, y pues que es algo muy frecuente, hasta el 30% de los pacientes tienen concomitancia de los dos tipos. Es que podemos concluir de las progestinas. Entonces, se pueden usar como tratamiento de primera línea en el dolor asociado a endometriosis, en endometriosis profunda. Realmente la evidencia disponible demuestra que sí disminuyen el dolor, que sí hay disminución de los nódulos, o por lo menos pues no deja que progresen. Sin embargo, como pueden ver, les muestro la calidad de los estudios, pues los estudios son pequeños, las muestras son pequeñas, entonces hace falta estudios de mayor calidad. Con respecto a los anticonceptivos hormonales combinados, entonces hay una controversia. Hay unas personas que dicen, no, nosotros utilizamos estrógenos en estos pacientes, es una enfermedad que es estrógeno dependiente, entonces esto va a aumentar el riesgo de que la paciente tenga más endometriosis. Entonces, realmente los anticonceptivos hormonales combinados son un factor de riesgo, y esto fue un estudio transversal que se realizó en el 2011, y ellos decían, las pacientes que tenían a un diagnóstico pues más endometriosis profunda más adelante. Sin embargo, los hormonales aumentan el riesgo de endometriosis. Por regla primaria se les mandan conceptivos. Literatura sobre el uso de ambos en los síntomas gastrointestinales cuando tenían compromiso pues gastrointestinal, y ambos eran eficientes tanto para el dolor pélvico crónico como para la dispareunia. Esos dos estudios, este fue en el 2012, este en el 2013, es un estudio observacional de 26 pacientes, en el cual se administró etilnestradiol y gestodeno a 12 meses, hubo una mejoría de los síntomas, e inclusive reportaban que hasta disminuían los nódulos hasta un 62%. Y este del 2013 fue un ensayo clínico prospectivo no aleatorizado de 83 pacientes que tanto anticonceptivos, tanto progestinas como anticonceptivos hormonales combinados demostraron mejoría del dolor y disminución del tamaño del nódulo. ¿Qué nos dice la ESR? La ESR nos dice que sí se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales combinados, con una recomendación fuerte, y que este debe ser de uso continuo. Y eso es importante por lo que les decía, en estas pacientes nosotros queremos suprimir la menstruación, que la paciente no sabe, entonces usted lo que hace es que se toma las pastillas seguidas.
Entonces, ¿qué podemos concluir de los anticonceptivos orales combinados? Entonces, se pueden recomendar como tratamiento alternativo a los progestágenos para hacer primera línea en uso continuo en pacientes con endometriosis pélvica infiltrativa. Sin embargo, a pesar de que los estudios muestran disminución y estabilidad de los nódulos, faltan estudios de calidad, como les mostraba en los estudios técnicos. Con respecto a la segunda línea, tenemos los análogos de la GnRH. Esos son los medicamentos que nosotros tenemos. Recordemos que los análogos de la GnRH son agonistas y antagonistas. Realmente los que más evidencia tienen en el tratamiento de la endometriosis son los agonistas de la GnRH más que los antagonistas. Y aquí les traigo, esto es lo que encontramos en la evidencia del uso de los agonistas de la GnRH, que sí mejoran el dolor, sí disminuyen el tamaño de los nódulos. La ESRA del 2022 lo recomienda con una recomendación fuerte. Sin embargo, es lo mismo, pues no les quiero hablar de cada uno, por lo mismo que les está diciendo, son estudios pequeños, que les falta calidad. Y hay que tener en cuenta algo con este medicamento, y es que lo que estamos buscando con ellos es prácticamente suprimir el eje. Entonces es como que la paciente entra en una menopausia. Si nosotros hacemos un tratamiento a largo plazo con los análogos de la GnRH, pues las pacientes van a empezar a tener síntomas como de menopausia, van a tener calores, sofocos, y adicionalmente van a tener compromiso de la densidad mineralosa. Por eso a estos pacientes se les debe adjuntar esta terapia que se llama la terapia ADVAC. Que la terapia ADVAC es dar otra molécula como estrógenos más progestina, moduladores selectivos de receptor de estrógenos, bifosfonatos o tibolona para evitar que estas pacientes pierdan densidad ósea. Eso fue un metaanálisis en el 2014 que definitivamente mostraba que sí había una mejoría de la densidad mineralosa en estas pacientes, que se utilizaba terapia ADVAC o se utilizaba agonistas de la GnRH. Ahora, con respecto a los antagonistas de la GnRH, estos son los estudios, de esos estudios lo recomienda la ESRE en la sensibilidad del 2022 sobre el uso de el Agolix, Relugolix y el uso del Isagolix. Sin embargo, estos antagonistas de la GnRH que apenas están empezando su investigación con su uso oral, no hay estudios, y esto lo dicen, no hay estudios para lesiones de endometriosis profunda. O sea, para la endometriosis superficial, pero para la endometriosis profunda no. Ellos lo recomiendan, sin embargo, es una recomendación débil. Ahora, entonces, ¿qué podemos concluir de los análogos de la GnRH? Realmente los artículos disponibles muestran mejoría del dolor y disminución del crecimiento o no del nódulo, por lo menos estabilización. Recordemos que su uso está limitado por el hipoestrogenismo que están en estas pacientes y por la densidad mineralosa, por eso debemos adjuntar la terapia ADVAC. Entonces, después de 6 meses usted la debe realizar. Sin embargo, la evidencia no es buena en enfermedad infiltrativa. Con respecto a los regímenes alternativos, entonces tenemos el danazol. El danazol es un derivado sintético de la 17-etiltestosterona y este medicamento en especial se utilizó durante muchas décadas para el manejo de la endometriosis. Sin embargo, esto al tener alta afinidad por los receptores de testosterona, las pacientes tenían unos efectos que inclusive eran no reversibles y eran muy incómodos. Las pacientes les daba hirsutismo, les daba acné, aumento de peso, voz grave. Entonces, en este momento, el danazol no se debe usar de manera oral, o sea, ya no se recomienda el uso del danazol. Sin embargo, se han empezado a hacer estudios y en este momento pues hay evidencias muy pocas, se las voy a mostrar sobre la administración del danazol vaginal a través de un anillo. Esto es una revisión sistemática, 2 estudios para que demuestra que el danazol de manera vaginal tenía una mejoría de la satisfacción del dolor hasta el 63%, con mejoría de la dispareunia hasta el 72%. Sin embargo, sin presentar los efectos secundarios indeseados con el danazol oral. Eso es lo que hay, esos son los estudios, sin embargo, como pueden ver, son estudios pequeños. Y lo otro es que el uso de danazol de manera vaginal en anillo puede generar erosión o síntomas principalmente locales con el uso del medicamento. La ESRA nos dice que danazol oral no se puede usar vaginal, sin embargo, faltan estudios para eso. Con respecto a los inhibidores de la aromatasa, entonces recordemos que los inhibidores de la aromatasa que tenemos son el anastazol, el letrozol y el exemesteno. Realmente esos son los estudios que nos dan sobre el uso de los inhibidores de aromatasa, pero realmente falta evidencia con los inhibidores de aromatasa y la ESRE, y que no lo recomienda generalmente todos esos estudios cuando hablaban de ellos, hablaban de los medicamentos en combinación con otra molécula y siempre en pacientes refractarios. Entonces, el uso realmente de los inhibidores de aromatasa es cuando la paciente ha sido difícil manejo y siempre en combinación con otro
otra molécula, si bien sea progestágenos, anticonceptivos hormonales combinados o inhibidores de la GnRH. Y los moduladores selectivos del receptor de la progesterona, entonces realmente no hay evidencias para endometriosis infiltrativa profunda. La mifepristona en esta revisión de Cochrane fue la que tuvo una calidad como moderada con el uso de la dismenorrea, pero baja con el uso de la pues con la mejoría de la dispareunia. Y realmente los estudios son insuficientes para el uso de urlipristat, diazoprismil o egestionol. Entonces, ¿qué podemos decir? Realmente el manejo médico le falta evidencia cuando vamos a hablar de endometriosis profunda infiltrativa. Sin embargo, la gran mayoría de los medicamentos que tenemos de manejo hormonal, al parecer sí mejoran los síntomas del dolor y sí mejoran o por lo menos estabilizan los nódulos. Sin embargo, el manejo del dolor en estas pacientes no solamente está relacionado con la lesión de la endometriosis. Las pacientes tienen una sensibilización central del dolor, hay una catastrofización de la enfermedad y realmente el tratamiento convencional no aborda estos factores. Entonces recordemos que el mecanismo de dolor en estas pacientes tiene un componente tanto periférico como central. Los periféricos van a ser precisamente esos fenómenos que van a ocurrir en la lesión que me van a generar dolor, y los centrales son los fenómenos que van a producirse a través del sistema nervioso central. Por lo tanto, el uso de neuromoduladores como terapia integral de estas pacientes es muy importante, con el uso de tricíclicos o antiepilépticos, y recordar el intervencionismo analgésico. Nos podemos acompañar de nuestros colegas anestesiólogos, se pueden hacer bloqueos de los hipogasto superior e inferior para poder manejar el dolor de estas pacientes, y otras medidas como la acupuntura. Y recordemos que el dolor pélvico asociado a endometriosis, pues probablemente no sea solamente la endometriosis. Hasta el 20% de las pacientes que tienen dolor pélvico tienen alguna otra patología asociada, bien sea síndrome de intestino irritable, síndrome de vejiga dolorosa. Entonces siempre debemos indagar por esos otros dolores, que si bien usted puede estar en un tratamiento óptimo para el manejo de endometriosis, la paciente puede tener alguna otra de estas patologías asociadas y también debe ser un blanco diana para manejar. Entonces, como conclusiones del día de hoy de esta charla, les quiero decir que pues, la mayoría de los tratamientos médicos van a mejorar el dolor pélvico asociado a la endometriosis y van a inhibir la progresión de los nódulos, y que la primera línea que vamos a usar van a ser los progestágenos y los anticonceptivos hormonales combinados, independiente de la vía de administración que ustedes decidan usar, que la segunda línea van a ser los análogos de la GnRH, pero recordar que el uso a largo plazo de estos pacientes van a poder hacer pues síntomas de menopausia, entonces siempre utilizar la terapia ADVAC para evitar la disminución de la densidad mineral ósea, que el danazol que se usó por tantos años ya no se usa, no se debe usar de manera oral por los efectos adversos importantes que tiene, que ahora se está estudiando por la parte vaginal, que los inhibidores de aromatasa realmente la evidencia no es muy buena, recordar en pacientes refractarias y siempre asociados a otra molécula, y recordar que el dolor no es solamente la lesión de la endometriosis, sino que siempre tenemos que tener en cuenta todos los procesos de sensibilización y de catastrofización de las pacientes, y debemos ofrecerle un manejo del dolor multimodal. Muchas gracias, eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Doctora Natalia, por tu presentación. Hola. Hola. Muchas gracias, doctora Natalia, por tu presentación, por hablarnos de manera detallada de estos tipos de fármacos cuando existe la endometriosis profunda y las implicaciones. Quiero darle la palabra a la doctora Caro, la asesora, si me le colocan por favor el micrófono. Doctora Hola. Caro. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, gracias, Natalia. ¿Dónde le fue la señal? Hola, ¿me escuchan? Es que silenciaron todos los micrófonos, incluyéndome, creo. No, te decía que, pues, que felicitaciones, porque resumir la evidencia no es fácil. De pronto para las estudiantes, no quiero que quede en el ambiente que nosotros tratamos la endometriosis y que hay poca evidencia. Estábamos hablando específicamente de la endometriosis profunda. En dolor pélvico asociado a endometriosis, el tratamiento médico hormonal
es el fuerte y hay mucha evidencia al respecto. Las recomendaciones con respecto específicamente a endometriosis profunda, pues no hay muchos estudios, pero sí nosotros extrapolamos toda la evidencia de dolor pélvico asociado a endometriosis, cualquier tipo de endometriosis, a nuestra práctica y la verdad es que funciona para, como decía Natalia, disminuir o no disminuir, pero detener el tamaño de los nódulos de endometriosis profunda y el dolor, porque por ejemplo el dienogest disminuye el factor de crecimiento nervioso de los nódulos y por ende disminuye el dolor. Además, pues obviamente sabemos que este tipo de progestina pues nos va a también ayudar como cualquier tipo de anticonceptivo, pero definitivamente el mayor cuerpo de la evidencia está con Dienogest para dolor pélvico asociado a cualquier tipo de endometriosis. Entonces, fíjense que la cirugía, como vieron, como decía Natalia, es bastante mórbida, tiene un riesgo de complicación del 17%, así que uno tiene que explicarle eso a la paciente, el riesgo de peritonitis, lesión intestinal, fístulas, disfunción funcional, deterioro funcional de vejiga e intestinal. Son muchas las posibles complicaciones que de pronto haya necesidad de poner una ileostomía. Entonces, cuando la paciente nos escucha y sopesa ese riesgo, podemos iniciar el tratamiento médico, hacerle la evaluación a los 6 meses después del Dienogest, que es lo que nosotros usamos en nuestro protocolo de la Clínica del Prado. Y la mayoría de pacientes responden muy bien y se evitan una cirugía pues tan mórbida como esta. Bueno, hay cositas de pronto ahí respecto a endometriosis profunda específicamente con el Mirena, digamos, el Mirena, acuérdense que tiene un efecto un poco más regional, digamos, local y no inhibe la ovulación. Entonces nosotros en endometriosis de pronto que, digamos, que sea ovárica o rectal, no nos gusta como primera línea poner un Mirena. Siempre preferimos Dienogest, porque como les digo, este medicamento tiene pues aunque hay evidencia, hay reportes de caso incluso de que pacientes con Mirena han reducido nódulos ureterales, vesicales, bueno, hay como varios reportes de caso. Uno sí preferiría usar algo más sistémico en endometriosis profunda, dada pues la localización de estas lesiones. Y lo otro que dijo Natalia es muy importante, esta es una enfermedad que genera dolor nociceptivo, dolor inflamatorio, dolor neuropático, entonces hay que tratar todos estos dolores. Y la asociación con otro tipo de patologías de dolor crónico como el síndrome de vejiga dolorosa, el síndrome de intestino irritable, y la idea es que hay que tratar todas las entidades que generan dolor pélvico, porque en el 80% la causa de un dolor pélvico no solamente es, bueno, pues no solo una causa, en el 80% hay más de una causa asociada. Entonces siempre si ya tiene síntomas urinarios, uno puede decir, bueno, tiene endometriosis vesical o también tiene un síndrome vesical doloroso. Entonces tratar de ver de forma integral a la paciente, interrogarla de todos los posibles detonantes de dolor. No sé, creo que en los participantes también está el doctor Diego Gallego, que él habla, pues digamos que trata mucho el tema de manejo médico del dolor asociado a endometriosis. No sé si Dieguito nos puede hacer algún otro aporte. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Natalia, sí, Sí, Carlos, muy buen resumen de la evidencia, ya te lo había dicho pues la vez anterior. Y no, la doctora Carolina ya pues hizo un muy buen resumen como de recomendaciones que podría concluir uno después de la charla. Me gustaría hacer especial énfasis en la parte final, donde debemos recordar que las causas del dolor pélvico crónico casi siempre vienen asociadas 2 o 3 generadores en la misma paciente. Entonces, debemos investigar muy bien la señora que tenga endometriosis, que no tenga alguna otra causa de dolor, que no estemos interpretando pues como una poca respuesta al tratamiento, la presencia de un dolor por otra causa. Los ejemplos del síndrome vesical doloroso o la mialgia pélvico o las causas funcionales del intestino, como el intestino irritable, el estreñimiento. Estas cositas hay que ver muy bien si son la causa del dolor
antes de pensar en que hay una falta de respuesta al tratamiento médico de la endometriosis, porque estamos tomando una decisión muy importante, que es llevarla a una cirugía, y obviamente pues tiene sus morbilidades y sus complicaciones, entonces tenemos que estar muy seguros de que la cirugía realmente sí es la totalmente indicada y no por otras causas de dolor que se podrían manejar, también medicamentos. Es como lo que tendría yo para aportar aquí. Nuevamente, Natalia, felicitaciones, excelente charla. Y también quería aportar desde la parte de fertilidad, que la doctora pues estaba hablando, llevar a estos pacientes a una técnica de reproducción asistida. Digamos que lo más importante es ustedes siempre pensar en la enfermedad. O sea, todos hablamos en general de endometriosis, ¿cierto? Y es lo que aprendimos de pronto en algún momento de la vida, pero cada vez es más fuerte la evidencia, como decía la doctora Caro, la endometriosis profunda y todo lo que implica su manejo médico y quirúrgico, ¿cierto? Entonces, siempre pensar en ella. Y si sabemos que en general para endometriosis es dismenorrea, ¿cierto? Dispareunia, disquexia. En general, cuando estamos hablando ya de endometriosis profunda, tenemos que hacerle más énfasis a la disquexia, ¿cierto? A la hematoquexia, o sea, sangrado rectal, dolor con la relación sexual, sensación de chuzo rectal cuando está con la menstruación y muy evidente, y hacer la escala análoga del dolor que decía la doctora Natalia, de 1 a 10, la EVA, la que utilicemos, pero siempre cuantitativa, y con eso estos síntomas dolorosos a más alto el número, pues generalmente hay más posibilidad que tenga este tipo de endometriosis, y además hacerle un buen examen ginecológico. Recuerden lo que hemos hablado en otras conferencias cuando hemos hablado de estos temas afines, un buen tacto para tratar de identificar la fibrosis o los nódulos del tabique rectovaginal. Y con relación entonces a fertilidad, hay que tener en cuenta, en general, independiente de fertilidad o no, paciente que esté sintomática con estos síntomas dolorosos de endometriosis, primero está manejarle los síntomas dolorosos de endometriosis y luego proceder al resto. En fertilidad es igual, o sea, la fertilidad es súper importante, pero si esta paciente está sintomática, es imposible que busque un embarazo con estos síntomas dolorosos, entonces hay que solucionar esa primera parte. Como el manejo de estos a largo plazo y no tiene cura, pues hay que concentrarse en ese manejo a corto plazo si estamos buscando, ¿cierto?, la fertilidad. Usualmente lo que manejamos entonces ya para meternos en fertilidad sería el Dienogés o los análogos de la GnRH. Usualmente los manejamos por un periodo de 4 a 6 meses para tratar de enfriar el proceso y posteriormente procedemos al manejo, ¿cierto?, de las técnicas de reproducción asistida, digamos en términos generales, control de ovulación, inseminación o in vitro. Y sabemos que por nuestra situación en nuestro país y en muchos países de América Latina, que el sistema de salud no los, digamos, no los incluye, a no ser que hayan pues tutelas específicas, pues nos toca a veces utilizar algo de un nivel más básico, ¿cierto? Pero si a pesar de haber manejado estos medicamentos, como decía la doctora Natalia ahorita, sigue con síntomas dolorosos, definitivamente nos toca llegar a la cirugía, ¿cierto? Porque hay que manejar primero, ya saben, calidad de vida, estado de bienestar de la paciente y posteriormente la fertilidad. Después de la cirugía, inmediatamente embarazos, o sea, debe consultar para continuar su manejo desde la parte reproductiva. ¿Listo? Bueno, no sé si quiere algún profe o algún residente, estudiante hacer un comentario, alguna pregunta, aprovechando aquí pues, los expertos. Gracias.